Bienvenida otra vez a la vida con Dios. Hay una canción que fue muy popular hace un tiempo por alguien también famoso que se llama Michael W. Smith. Y esa canción, él no escribió la canción, pero yo pienso que fue algo que tenía mucho significado para él, siendo una persona cristiana famoso. Y escucha las letras. Yo creo que ustedes ya conocen la canción, que dice: cuando la música desaparece y todo lo es quitado, yo simplemente vengo. Y luego él continúa diciendo: regresaré a adorar como antes. Y todo es para ti, Jesús. Todo es para ti. Yo creo en estos últimos 6 meses, yo no sé de ustedes, pero para mí siento como que todo ha sido quitado de la vida común. En la vida secular, por ejemplo, todo cerraron en cuanto de diversiones, recreo. Cerraron los restaurantes, cerraron los cines, no hay deportes, hasta las escuelas cerraron. Las actividades comunes, ¿no?, han sido quitadas de nuestra vida. Y en el área de ser cristiano también, las iglesias cerraron por un tiempo. No había comunión y actividades de la iglesia. Y luego cuando abrieron la iglesia, tenía que limitar los números que estaban juntos congregándose. Y también que tenemos que poner la mascarilla. Y eso para mí es muy difícil a cantar y adorar al Señor. No podemos abrazar uno al otro como antes. Y entonces, en ese sentido, todo lo ha sido quitado de la vida normal, común. Pero yo pienso que Dios puede hacer algo dulce del amargo. Porque este puede ser un tiempo donde yo regreso a la sencillez de la vida. Pasar tiempo en la naturaleza, con mi familia, y cuanto mi vida cristiana también, la sencillez de las cosas básicas, a volver a mi Jesús, pasar tiempo con Él. Yo veo que en la Biblia hay un cuadro de esto. En la primera iglesia, cuando los discípulos estaban todos juntos en el aposento alto, ellos estaban ahí. Jesús había salido de su presencia, ¿no?, que había muerto, resucitado, pero estaban solos. Ellos no sabían qué iban a hacer el próximo paso. Pero ¿qué pasó? De repente vino un trueno, vino un viento recio, entró en ese lugar, vino un fuego y quedó fuegos, llama de fuego sobre cada uno de ellos. Yo no puedo imaginar cómo fue eso, el magnífico, el poder y la gloria de Dios. Ellos tenían llenándose con el Espíritu Santo, alabando al Señor, el poder que sentían en su cuerpo físicos. Y entonces ellos salieron de ahí y comenzaron a predicar el Evangelio de Jesús. Y convirtieron a la gente. En un día, 3,000 personas se convirtieron. Y yo creo que nosotros queremos vivir así,
todos los días, ¿verdad? Lleno de poder y gloria, predicando, la gente convirtiéndose, sanándose. Pero vemos en el libro de Hechos que todos los días eso no se ocurrió. Ellos comenzaron a vivir una vida diaria como cristianos, como la primera iglesia. Ellos pusieron un fundamento en su vida como cristiano, algo que hicieron diariamente. Y ese fundamento se quedó, y ese fundamento en realidad fue el legado permanente de la obra de Dios para las generaciones futuras. Dice la Biblia en Salmos 11:3 que si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Necesitamos fundamentos en la vida cristiana, ¿verdad? Jesús mismo dijo que yo soy la piedra angular de la iglesia. Jesús es el centro, el fundamento principal de la vida cristiana. Y entonces cuando seguimos leyendo en Hechos 2, vamos a leer en versículo 42 a ver cómo fueron los fundamentos que pusieron los discípulos, los primeros creyentes. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Ve? Que hay 4 cosas simples que ellos continuaron diariamente, perseveraban todos los días. Primero, ellos estaban pendientes de la doctrina de los apóstoles. Jesús había enseñado a sus discípulos de su vida, de la palabra de la vida. Ellos aprendieron los principios del Evangelio, aprendieron de Jesús, aprendieron de las cosas importantes del Evangelio de Jesús. Ellos cuando reunieron todos los días, ellos no estaban ahí hablando de cómo vamos a crecer la iglesia, qué podemos hacer para llenar la iglesia. Mira, ¿cuántas personas vinieron la semana pasada? Tenemos que hacer algo para estar a la vanguardia de las cosas. ¿Qué podemos inventar para avanzar la iglesia? Ellos no pensaban en eso. Ellos solamente querían proclamar la verdad de Jesús, la palabra de Él. Querían transmitir eso al mundo, la sencillez del Evangelio. Hay un pastor que hace comentario en la Biblia, y en ese versículo, mira cómo él dice: cada pastor debe buscar ser poco original, en el sentido que no tenemos nuestra propia doctrina, sino las enseñanzas de los apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? La segunda cosa que ellos siguieron diariamente fue en la comunión unos con otros. La sencillez de tener comunión. Esa palabra es koinonia, comunión unos con otros. Nosotros podemos, si la iglesia está cerrada, podemos invitar a alguien a la casa, uno al uno, y podemos hablar de Jesús, ¿verdad? Hablar de Jesús. Cuando estamos juntos, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Podemos hablar del gobierno, podemos hablar del presidente, podemos hablar de COVID,
del virus, podemos hablar del pastor. Ay, que el mensaje de pastor a mí no me gustó. Podemos hablar de los otros creyentes, cómo están viviendo su vida tan mal. Podemos hablar de la iglesia. Hay tanto problema en la iglesia. Pero si tenemos la comunión simple, hablando de Jesús, el próximo punto es que ellos tenían todos los días, compartían pan. Ellos todos los días estaban hablando de Jesús, hablando de su vida, hablando de su palabra, de la sencillez de la comunión y de compartir de Jesús. Yo recuerdo cuando estábamos en Puerto Rico al principio y estábamos todos en un lugar todas las mañanas, temprano en la mañana, reunimos a alabar a Dios, nada más a alabarle, darle gracias para el día. Y a terminar ese tiempo, siempre todas las mañanas yo salía a la cocina y ahí en la mesa de la cocina había un bollo de pan caliente, fresquito de la panadería, con una libra de café. Hicimos café y comemos pan caliente. Todas las mañanas compartimos juntos el pan, comimos juntos, hablando siempre de Jesús, hablando testimonios de lo que Él había hecho. Podemos volver a la sencillez, ¿verdad? De compartir Jesús con uno al otro, compartir el amor de Él, nuestro pan, nuestros bienes también. Y finalmente, ellos continuaron fielmente todos los días en oración. A veces no es fácil orar. Yo creo que como cristianos muchas veces nosotros complicamos la cosa, ¿verdad? Que tratamos de hacer todo perfecto. Nos sentimos a veces abrumados por tratar de ser cristiano. Ay, que tengo que orar más. Ay, que tengo que estudiar la palabra más. Que necesito un ministerio. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? Y estamos así complicando la vida cristiana. Las oraciones hablando con Dios no tienen que ser 1 hora, 2 horas, puede ser. Pero puede ser que tú invitas a alguien a la casa y después de la conversación, tú puedes decir, vamos a tomarlo de la mano. Vamos a orar que Jesús nos bendiga y que sea con nosotros en el día de hoy. O si está hablando con alguien en teléfono, antes de enganchar, puedo orar o tú puedes orar por mí. Así, una oración simple. Esa es la vida cristiana, ¿no? La vida con Dios. No es complicado. ¿Sabe que 15 años después, cuando ya la iglesia había crecido, ya los apóstoles, los discípulos habían salido predicando el evangelio y plantaron iglesias en varios pueblos. Y en uno de esos, Pablo fue a visitarlo en la ciudad de Corinto. Y él estaba preocupado por algo con la iglesia. Mira que él escriba la iglesia en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Ve? Él estaba preocupado que el mismo diablo podía desviar la mente, los corazones de los creyentes de la sencillez de la devoción a Cristo. Y eso puede hacer.
puede pasar, porque hoy día hay muchas doctrinas en el internet, hay muchas enseñanzas, hay mucha gente hablando, ¿verdad? Falsas maestros, yo digo. Y muchas veces son sutiles, que usan filosofías, psicología o maneras de diversiones, ¿no? Para que estamos contentas de escucharle y la música y todo envolvemos muchas veces en su mensaje positivo sin predicar Jesús, sin hablar de Evangelio, sin hablar de Cristo, ¿verdad? Y solo es de estar apegado a Cristo. Así que yo quiero volver a la corazón del Evangelio que es Cristo. Yo quiero volver al corazón de la iglesia, el centro de la iglesia, que es mi Jesús, ¿verdad? Una simple devoción a Él, a su palabra, a tener comunión con mis hermanos hablando de Él, a compartir lo que yo tengo, mi vida, ¿verdad? Mis testimonios con otros. Y también en las oraciones unos con los otros. Así que yo espero que cuando todo lo es quitado, todavía estamos bien, porque estamos con nuestro Cristo, nuestro Jesús. Dios le bendiga, hermanos.